Introducción al bordado. A continuación les voy a presentar los distintos elementos que se necesitan para realizar un bordado. En primer lugar, el bastidor. El bastidor es indispensable para el bordado. Como el bordado genera tensión, es muy importante que la tela esté tensa para que no se generen frunces. El bastidor es un accesorio que genera tensión en la tela a través de dos aros que se ajustan a través de un tornillo. El aro sin tornillo se coloca por debajo de la tela y luego se coloca por encima el aro con tornillo. Luego se ajusta el tornillo hasta que la tela esté lo más tensa posible. En mi caso el bastidor no me permitió ajustar más que esto, pero lo ideal es que esté lo más junto posible. En el caso de las telas elastizadas, se le debe colocar previamente entretela por detrás. De lo contrario, una vez terminado el bordado, cuando se le saca el bastidor, el bordado se va a deformar, ya que la tela vuelve a su estado original. Estos son algunos de los métodos para poder transferir diseños a la tela. En primer lugar, esta lapicera que se consigue en cualquier librería se borra con calor. Se llama Pilot Friction, pero también existen otras marcas. También pueden usar un lápiz, pero luego tienen que lavar la tela a mano con jabón. Si quieren partir de un diseño previo, se puede usar papel carbónico para transferirlo a la tela. Se tiene que pegar bien al papel y usar un lápiz afilado y mucha presión para que se transfiera. Como el lápiz, para quitarlo se le tiene que lavar a mano con jabón, aunque el carbón suele desvanecerse un poco de la tela al manipularse, por lo que no siempre es necesario. En cuanto a los hilos, existen fundamentalmente dos tipos, moliné y perlé. El moliné es un hilo de algodón compuesto por 6 cabos sin torsión, por lo que se puede usar como viene o se le pueden sacar cabos para obtener distintos grosores. En el bordado tradicional no suele usarse en sus 6 cabos, salvo que sea un bordado de grandes dimensiones. De todas formas, está bueno aprovechar las posibilidades de grosor que ofrece este hilo para poder generar dimensión en el bordado y no quedarse únicamente con un solo grosor. Por otro lado, el perlé es un hilo fino de acabado brillante y sedoso. Está compuesto por un solo hilo con torsión y, a diferencia del moliné, no se puede desarmar, por lo que ofrece un único grosor. Las agujas. Es muy importante que las agujas sean específicamente para bordado. Muchas veces se ofrecen en mercerías agujas de bordado que después no sirven. Por ejemplo, las siguientes agujas no cumplen con las características necesarias. En primer lugar, esta aguja tiene un grosor y abertura demasiado grande y va a generar un gran agujero en la tela. Lo mismo va a pasar con esta aguja, que además no tiene el suficiente filo en la punta para pasar con facilidad por la tela. Esta aguja, si bien es mucho más finita que las demás, sigue siendo muy gruesa para el bordado tradicional. Esta última cumple con las características necesarias de largo y grosor, pero tiene la abertura muy chica y a menos que se trabaje con un grosor de hilo muy finito, no va a servir. Estas son las agujas que yo recomiendo y que se venden en Argentina. Vienen en distintos tamaños para distintos grosores de hilo. Los puntos. Existe una gran variedad de puntos para bordado, pero estos son los que les voy a enseñar hoy. El punto atrás. El punto atrás es el punto más básico y sirve como punto de partida para todos los demás. Se puede usar cualquiera de los dos hilos para hacerlo, pero en este caso voy a usar el moliné con 4 cabos. Antes que nada se debe preparar el hilo. No debe ser ni muy largo ni muy corto. Como referencia, cortar hasta el codo. Se separan los cabos.
Luego se hace un nudo en uno de los extremos, intentando dejar el mínimo excedente de hilo posible. Se elige la aguja según el tamaño y luego se enhebra. Un consejo para enhebrar la aguja es colocar el hilo lo más cerca posible de los dedos, quedando casi invisible para tener más control del hilo y que todos los cabos pasen por la aguja. En el bordado, el hilo se usa simple, es decir, tiene que quedar el lado sin nudo más corto que el lado con nudo. Para mostrar los puntos voy a hacer líneas horizontales. Si quieren pueden marcarlas con la regla para tener una referencia a la hora de bordar. Primero se pasa la aguja de abajo para arriba, dejando el nudo bien cerca de la tela. Después se sale la medida deseada y se vuelve a entrar con la aguja de arriba para abajo. Luego se sale de abajo para arriba la misma medida y se vuelve a entrar en el punto anterior. Tiene que ser el mismo punto, es decir, tiene que entrar en el mismo agujero. Se sigue de la misma forma hasta llegar al largo deseado, siempre de adelante para atrás, por eso el nombre, punto atrás. Es muy importante controlar que la tensión esté bien, es decir, no pueden quedar por detrás hilos sueltos o bucles. Todo tiene que estar lo más pegado posible a la tela. Para eso se tiene que encontrar un equilibrio en la fuerza que se usa para bordar. Tampoco se tiene que usar demasiada, ya que se pueden generar frunces en el bordado. Una vez terminado, se tiene que cerrar el bordado con un nudo. Para hacerlo, se pasa la aguja por debajo de la última puntada hasta generar un bucle. Luego se pasa la aguja por adentro del bucle hasta que se arme el nudo. Con un nudo es suficiente, pero también se pueden hacer dos. Es importante cortar el excedente de hilo cada vez que se cierran las puntadas, ya que de lo contrario se empieza a generar un enredo de hilos por detrás del bordado. Y así queda el punto atrás. Este punto es ideal para hacer delineados o bordes. Este bordado, por ejemplo, está hecho con el punto atrás y se usaron distintos grosores de hilo para generar dimensión. Punto encontrado. Para el punto encontrado es necesario usar el hilo moliné con una cantidad de cabos en partes iguales. En este caso voy a usar 4 cabos. Se empieza igual que el punto atrás. La diferencia radica en que cuando se hace la segunda puntada, la aguja debe salir en la mitad de la medida realizada y en la mitad de los hilos. Es decir, los cabos tienen que quedar en partes iguales. Luego se vuelve a entrar en la mitad de la medida total. Y así sucesivamente. Como todos los puntos, una vez terminados, se hace un nudo por detrás. Así queda, el hilo se va encontrando entre sí, armando como una especie de trenza. Este punto es ideal para delineados o bordes y específicamente queda muy bien en palabras o letras. Punto cadena. Para el punto cadena se puede usar cualquier hilo, pero para empezar recomiendo usar el perlé, ya que es más fácil de manipular en este tipo de puntada. El perlé se enhebra igual que el moliné.
Se empieza saliendo de abajo para arriba y después se vuelve a entrar apenas atrás del punto que recién hicimos. Pero en vez de cerrar del todo, generamos un bucle. Para sostener el bucle, se sale de abajo para arriba la medida que queramos que tenga la cadena. Después se sigue de la misma manera que al comienzo. Se sale apenas atrás del punto y se genera otro bucle. Este punto se debe hacer con mucho cuidado, ya que la cadena se puede desarmar con facilidad en el proceso. Para que esto no pase, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, que cuando se va a formar el siguiente bucle y se sale apenas atrás del punto anterior, hay que tener cuidado de no salir por el mismo agujero. Por otro lado, hay que tener cuidado de que cuando se arma el bucle no se vaya para adentro. Esto también desarma toda la cadena. Una vez terminada la cadena, se fija haciendo una puntada simple al final. Como todos los puntos, una vez terminados, se hace un nudo por detrás. Así queda. Este punto se puede usar de muchas maneras, para rellenar, para delinear, para decorar el borde del bordado. También es un buen punto para hacer hojas. Punto tallo. Para que quede el efecto de este punto, se sugiere usar el hilo mouliné en un grosor mínimo de 3 cabos. Este punto tiene una lógica similar al punto encontrado, pero en vez de pasar la aguja entre medio de los hilos, se pasa apenas por arriba, también en la mitad. Hay que tener cuidado de no atrapar accidentalmente algún cabo. Luego se entra en la mitad de la medida total, siguiendo la dirección horizontal de la puntada inicial. Y así sucesivamente. Hay que tener cuidado de respetar la dirección horizontal al entrar la aguja para que quede el efecto deseado. Como todos los puntos, una vez terminado, se hace un nudo por detrás. Así queda. Se genera una torsión diagonal similar a un tallo, por eso su nombre. Además de para hacer tallos, esta puntada es ideal para bordes o delineados y como el punto encontrado para bordar letras o palabras. Ondas. Para este punto se puede usar cualquier hilo. En este caso voy a usar el hilo mouliné con 4 cabos. Este punto es más bien decorativo y se tiene que partir de un punto existente para poder hacerlo. En este caso voy a partir del punto atrás. Se sale apenas atrás de la primera puntada y se empieza a entrelazar el hilo entre las puntadas de arriba para abajo, manipulando el alto de las ondas como uno quiera. Es importante aplicar poca fuerza y tensión en el proceso para que no se desarmen las ondas. Una vez finalizado, se cierran volviendo a entrar la aguja hacia adentro. Para hacer el nudo, sostener las ondas del otro lado para cuidar que no se desarmen.
Así queda. Nudo francés. Para el nudo francés se puede usar cualquier hilo. En este caso voy a usar el perlé. Primero se sale de abajo para arriba. Luego se sostiene el hilo, generando tensión, y se envuelve el hilo en la aguja. La cantidad de vueltas dependerá del grosor de nudo que se quiera generar. Luego, sosteniendo el hilo en todo momento, centra la aguja por al lado del punto que acabamos de hacer. Tiene que estar bien pegado, pero no en el mismo agujero. El ingreso debe hacerse con mucho cuidado y sosteniendo el hilo con tensión en todo momento. Cuando no pueda sostenerse más, sostener con el dedo hasta que ingrese del todo. Es así que se genera el nudo francés. Una vez finalizada la cantidad de nudos deseados, hacer un nudo por detrás para fijarlos. Este tipo de nudo puede usarse de muchas formas, separados o juntos, para generar rellenos con textura. Punto relleno y variantes. A continuación les voy a mostrar distintas formas en las que se puede rellenar un bordado. Primero voy a realizar con 2 cabos de hilo moliné y utilizando el punto atrás un contorno circular. Una vez finalizado, hacer nudo por detrás. Este contorno nos va a servir para generar 2 tipos de relleno, uno con relieve y otro sin. Para el relleno con relieve voy a utilizar 4 cabos del hilo moliné en el mismo color. Para generar relieve se pasa el hilo por afuera del contorno de manera paralela, intentando no dejar ningún espacio entre sí. El contorno previamente realizado, además de funcionar como guía, es lo que va a generar el relieve. Cuanto más grueso el hilo del contorno, más relieve va a tener. Una vez finalizado se cierra con un nudo. En este bordado, por ejemplo, se usó el punto relleno con relieve. Otra opción es hacer el relleno sin relieve y que el borde quede visible. En este caso voy a usar un hilo moliné a contratono de 3 cabos. El proceso es el mismo, pero en vez de pasar el hilo por afuera del contorno, se lo pasa por adentro.
Una vez finalizado, se cierra con un nudo. Limitantes. Este tipo de relleno tiene como limitante su tamaño. Para que el relleno funcione como tal, tiene que tener tensión. Cuando se realizan puntadas muy anchas, cuando se retira el bastidor de la tela, las mismas pierden la tensión que tenían. Esto puede generar que el punto de relleno no funcione y se generen desperfectos. De todas formas, se puede experimentar con este desperfecto para generar otro tipo de efectos en el bordado. Otra alternativa es rellenar a partir del relleno corto. Este tipo de relleno se genera a partir de un patrón de puntadas cortas y permite también la fusión de colores. En este caso voy a usar hilo mouliné de 3 cabos, pero puede usarse cualquier hilo. Una vez finalizado, se cierra con un nudo. Ahora voy a agregar otro color con un hilo de la misma cantidad de cabos. Una vez finalizado, se cierra con un nudo. Otra opción es rellenar a partir de un tramado de hilos. En este caso voy a usar hilo mouliné de 4 cabos. En este tipo de relleno se realizan líneas paralelas en sentido vertical o horizontal y luego se entrelazan hilos en el sentido contrario. Primero voy a realizar las líneas en sentido horizontal siguiendo la forma trazada. Una vez finalizado, se cierra con un nudo. Luego, para el cambio de color, utilizo un hilo en contratono con la cantidad de cabos deseados. Cantidades distintas generarán efectos distintos. A continuación, entramar el hilo en el sentido opuesto, entrando la aguja en cada línea finalizada.
Una vez finalizado, se cierra con un nudo. En este bordado se pueden ver las distintas formas de relleno aplicadas. Entramado, punto relleno con fallas en tensión pero que genera un efecto de movimiento, relleno corto, último paso en prolijar. Si se quiere dejar el bordado en el bastidor, chequear que no se haya aflojado el tornillo y cortar excedente de tela. Fin.